Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos en Ser Lanzarote, en un lugar donde nos han acogido con los brazos abiertos. Aún estamos digiriendo ciertas experiencias, como la de, por ejemplo, don Alberto Granados, en el corazón de Montaña Roja. Carmen, lo pasamos bien ayer, ¿eh? Buenas madrugadas, lo pasamos, la verdad, que muy bien. Nos sentimos completamente arropados por toda esa gente que estaba en el terrero de lucha de tías. Y, cómo no, una noche mágica en la que vivimos momentos también mágicos. La verdad es que sí, volver a agradecer a toda esa gente que se concentró ayer, que hacía su frío, hay que decirlo, Alberto, hacía su frío. En la montaña hacía más, ¿no? Hacía mucho más. Yo creo que en la conexión se notó y estaba totalmente dado la vuelta al viento, con la mano tapando el teléfono móvil para que no se escuchara, pero el viento era terrible. Era una noche fría donde las hubiera. Si alguien vio pasar un bólido por algún punto de la isla de Lanzarote, no estoy refiriéndome al cielo, sino a una furgoneta que iba a toda velocidad, era nuestro compañero Alberto Granados, directamente para sumergirse en esa olla que ya se va a convertir. Me han comentado alguien que hoy estaba lleno de senderistas, algunos seguro que también motivados por la historia de misterio que contamos ayer. Repetíamos la maravillosa historia como homenaje de ese gran periodista JJ Benítez, que allí pasó 3 noches. Y les voy a contar una pequeña cosa como secreto a todos los amigos que además ahora mismo de América, de tantos países, amigos de Chile, de Colombia, de México, de Argentina y de Estados Unidos están escuchándonos y estarán diciendo Montaña Roja. Bueno, pues en ese lugar un periodista pasó 3 noches míticas buscando algo, y quizá ayer no acabamos contando que ese periodista al final en una de esas noches fotografió algo, una especie de esfera ovalada que aparece en el mítico libro también Encuentros en Montaña Roja. Y ayer Alberto Granados, nuestro querido Juanma Frasquet, que está vigilando todo desde Madrid, aquí nos hemos traído al gran comandante Noel Calero. Juanma Frasquet ayer se llevó un pequeño susto, ¿verdad? Sí, porque estaba en Madrid, sí, escuchando la conexión con Montaña Roja, pero esto no lo escuchó nadie. Pasaba algo, ¿no? Sí, pasaba. Lo que pasa que lo que hablamos muchas veces, ¿no? La sugestión de estar mirando un solo punto seguido en el espacio, pues nos dio por otro compañero que estaba de la cadena Ser Hasael conmigo, y estábamos observando una estrella súper luminosa que se veía desde Montaña Roja, y de repente aquella estrella comenzaba a moverse, pero a hacer unos bailes en el cielo increíbles, ¿no? Entonces yo empecé... ¿Y era una estrella? Era una estrella. Yo empecé a decirle a Hasael, míralo conmigo, porque, bueno, hicimos todo tipo de cálculos de poner el teléfono para ver si se movía o no se movía. Bueno, aquello se movía de una manera, y entonces lo estábamos viviendo en directo y en vivo, y Juanma Frasquet lo estaba siguiendo a través de la escucha. Lo que pasa que ya eran los últimos minutos de programa de Milenio, no lo pudimos contar a los oyentes, pero bueno, allí tuvimos una experiencia increíble. Claro, ¿no? Pues luego vamos a contar una cosa muy personal, muy subjetiva, que es también cómo se vive, cómo cambia un entorno de un día para otro, ¿no? Hicimos una primera exploración a Montaña Roja con varios amigos. Saludamos también a nuestro amigo Pedro el Maño, le voy a llamar así, que nos hizo de guía en una noche mágica, en un lugar que Carmen y yo habíamos visitado y que nos dio unas sensaciones encontradas, ¿no? Ayer Alberto, yo, la primera conexión, que ya la vamos conociendo bastante bien, noté algo en su voz, algo extraño. Luego nos cuentas. Desde sí, luego nos cuentas. Desde luego. Ahora a ver qué nos cuentan nuestros amigos. 7640, conexión desde esta tierra de los 300 volcanes, esta tierra mágica que nos acoge para hablar de misterio. Quizá algunos amigos también conozcan Montaña Roja, vamos a hablar de muchas cosas. Las 2 vías de contacto también para toda América, todos los países que nos escuchan, Milenio 3 con número @cadenaser.com, y como no, nuestra vía más directa de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio, ya lo sabéis, vuestros mensajes. Antes de que entremos en conexión, quiero decir a todos los amigos, los millones de amigos que se unen esta noche a Milenio, que vamos a hablar de algo horrible tampoco, pero que pasa en México. ¿Le llaman la planchada, Alberto? Sí, le llaman la planchada, aunque tiene nombre y se llamaba Eulalia. La historia de Eulalia, luego la contamos. Sí. Vamos a hablar de un libro maravilloso que nos trae el hombre de los libros, Javier Sierra. Un libro que además tiene mucho que ver con lo que ayer contábamos. Un equipo de astroarqueólogos ayer en Lanzarote nos hablaba de la conexión de los antiguos con las estrellas. Vamos a hablar con un libro y una historia inolvidable.
la portada, solo digo eso, era un chacal, un perro que miraba a cierta estrella. Vamos a hablar de duendes, así, entre comillas, porque la creencia popular en Colombia habla de ellos, y de 10 familias aterrorizadas en una aldea colombiana, aterrorizadas, y vamos a hablar con ellos. Y no solo eso, vamos a hablar de una máquina prodigiosa que se encontró en el fondo de los mares en pleno Egeo, y vamos a hablar, si nos da tiempo, que espero que sí, vuelve el profesor Santiago Vázquez para hablar de una cosa desde el punto de vista de la parapsicología que da bastante miedo y que nosotros hemos creído siempre ligada a la teología o a la religión. Un término nuevo, prosopopesis. La Iglesia diría posesión. Siempre hay sorpresas, ¿no? Y este país es maravilloso de punta a punta. Nuestros amigos americanos también nos están dando una lección de lo que es entusiasmo. Yo cojo cariño a todos los corresponsales, pero ya veréis lo que nos trae especialmente Norberto Vallejo, que es un hombre que se emociona y que se implica a tope. Pero la última noticia tiene que ver con un lugar de poder al que viajamos con la máquina del tiempo, Toledo. En algún rincón oscuro de una ciudad llena de secretos como es Toledo, se ha descubierto algo. Ha pasado algo. Hablamos de una sensación que tiene que ser curiosa, ¿no? Porque siempre hay que imaginarse las historias como si fueran un cómic. Los exploradores o las personas que excavan en cierto lugar. No hablamos de la tumba de Jesús, ni de Jerusalén, ni de sitios lejanos. Hablamos de un lugar que creemos y conocemos perfectamente, y no, Toledo. La momia de un niño. Un niño como perdido en el tiempo, como en una especie de burbuja fuera del espacio. Un niño que esperaba quizá este descubrimiento para contarnos su secreto. Ha ocurrido recientísimamente, Carmen. La verdad es que sí, tenemos buenos amigos en Toledo, además profesores de la universidad, estudiosos también de las historias curiosas, y ellos nos avisaban que se habían hecho con la amistad de unas monjitas que desde hace muchos años protegían a la momia de un niño. Y hasta allí hemos mandado a uno de nuestros reporteros, a Juan Jesús Vallejo, que creo que ya nos está escuchando en Madrid. Buenas noches, Juanje. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas madrugadas, así que... Hola, compañero, aquí estamos pasándolo fenomenal en Lanzarote, hora local 12:16, 1:16 en la península. La noticia, Juanje, sería la momia de un niño o el cuerpo incorrupto de un niño que de repente ha salido a la luz, ¿no? Efectivamente, más que momia sería el cuerpo incorrupto, ya que no ha habido ningún tipo de manipulación artificial, sino que, bueno, pues en un retablo, en concreto el retablo del Señor de las manos atadas de un convento de Toledo, pues ha aparecido momificado de forma natural el cadáver, el cuerpo de uno de los hijos de Pedro I el Cruel. La verdad que es curioso porque lo que es su parte izquierda permanece casi intacta, además con la mano izquierda completamente engarrotada, cosa que algunos antropólogos que ya han estudiado la momia comentan que es porque resulta que el niño murió encarcelado, y es una historia que luego si quieres podemos contar. ¿El niño murió encarcelado? Sí. ¿Un niño de qué edad, Juanje? De 7 años. Falleció exactamente en 1370, nació en 1370 y nació en 1363. Entonces lo curioso es que, pudiendo haber sido, y tal como era de familia noble, hijo de un rey, no vivió como un rey, sino prácticamente como un perro, ya que a los pocos años de vida su padre falleció, su padre murió, y entonces el hermano mandó meter en la cárcel, encarcelar a todos sus hijos para que nadie pudiese reclamar el trono de Castilla. Entonces lo curioso, como te decía antes, sí que es que su mano izquierda, y además la tengo delante del ordenador ahora mismo, la fotografía, está completamente engarrotada. Parece que los antropólogos dicen que muy posiblemente porque además murió solo, con unas terribles fiebres y una enfermedad y de una infección pulmonar, y esa mano izquierda que aparece engarrotada para los antropólogos puede ser como el último gesto de dolor que el fallecido hizo antes de irse al otro lado, precisamente por eso, por estar solo, no tener ni a quién agarrarse. En cambio, la forense que yo he entrevistado más tarde, enseñando la foto de la mano, me decía también que podía deberse a un repliegue de la piel por la sequedad del cuerpo. El misterio quedará ahí, de este niño que ya te digo, Iker, pudo haber sido un rey y el pobre vivió casi como un perro. El caso es que su gesto de dolor, de sufrimiento y de soledad pues ha permanecido intacto pues más de 600 años, y eso es lo realmente increíble, lo fascinante de esta historia.
Pues las palabras de nuestro compañero Juan G. Vallejo nos demuestran la inmensa realidad que vivimos diariamente el equipo de Milenio, de Cuarto Milenio en la televisión y de Milenio 3 en la cadena SER, que hasta el siguiente barrio, la siguiente manzana, el siguiente portal, la siguiente casa puede guardar sus secretos. Yo he visto esas fotografías además y son verdaderamente impresionantes. Me las mostraba Juanje antes de venirnos para Lanzarote y tiene medio cuerpo, ¿verdad?, que está mucho más perfecto que el otro, que está casi en los huesos. Efectivamente, Carmen, lo que me ha dicho la antropóloga forense que he entrevistado esta tarde es que tuvo que deberse a que el cadáver se metió en un nicho de piedra girado hacia la derecha. Entonces los líquidos del cuerpo, los pocos líquidos que le quedaban, ya que al parecer murió de unas fiebres altísimas y de infección, pues esos líquidos se condensaron en su parte derecha y eso provocó una putrefacción, mientras que la parte izquierda está perfecta. Yo ahora he conseguido fotos incluso de la momia sin su vestidura y la parte izquierda está prácticamente perfecta. Lo increíble además, como decía antes, es que el rostro de la parte izquierda está tan perfecto que el párpado del ojo se ve al 120%, incluso con los pelos de las pestañas. O sea, es increíble, y el gesto, ya te digo, más que nada de soledad que tiene ese niño. Una cosa, Juanje, ¿y habéis estado ya frente a la momia? ¿Qué sensación has tenido? ¿Por qué de repente se ha hallado una momia, un niño del siglo XIV, repentinamente, en pleno corazón de Toledo? ¿Hubo algún accidente, alguna obra, alguna exploración a destiempo, vamos a llamarlo así? Efectivamente, o sea, se sabía realmente que el niño estaba allí por documentos de principios del siglo XX, pero no fue hasta hacer esta obra y a rehabilitar el retablo que apareció la momia. Nadie sabía tampoco que era una momia realmente. Pero estaba escondido tras el retablo. Debajo del retablo, para ser exacto. Debajo del retablo, la momia de un niño de 7 años. Efectivamente. Y otro cadáver incorrupto en el retablo de al lado, de una monja que, según dicen, tenía poderes de santidad prácticamente. En cambio, la monja directamente la enterraron, le dieron sepultura, mientras que el niño, han decidido las monjas que se quede ahí. Y ya te digo, Iker, o sea, lo impresionante era esa parte izquierda que después de 600 años parecía que todavía hablaba desde el otro lado. Una historia digna de novela, y nos estamos fijando en lo que ocurre tan lejos y de repente nos encontramos con historias de este tipo. La biografía del niño, sabemos que es un niño que murió triste como tanta otra gente a lo largo de los siglos, un niño que murió solo prácticamente con lo que se hacía. Hay una cosa que es terrorífica de verdad, me la contaba hace poco el antropólogo y querido amigo José Luis Cardero, quien por cierto mañana, yo lo advierto, Carmen, porque sí que es cierto que mañana en Cuarto Milenio hay un tema que puede afectar seriamente a algunas personas, sí, que es muy impresionante, que es el tema de los enterrados vivos, visto desde la ciencia forense y la antropología. José Luis Cardero me hablaba de que en ese tiempo, precisamente en Toledo y tantas ciudades españolas, se practicaba una cosa que me dejó espantado: el voto de tinieblas. El voto de tinieblas era renunciar a la luz del sol, y poco a poco algunos ámbitos religiosos, sobre todo religiosas, de ciertas congregaciones, iban construyéndose pequeños habitáculos, casi como si fueran un ataúd, donde simplemente se les daba comida. Así perecían. Y la historia nos cuenta que ni más ni menos Elsbeth Bathory, la condesa sangrienta, que mató a 600 doncellas bañándose en grandes vamos a decirlo así, albercas de sangre, porque creía que con esa sangre de doncellas vírgenes estaba más bella. Esa mujer que prácticamente dejó sin mujeres entre los 12 y 18 años en toda esa región. Esa mujer fue condenada con su hija a una muerte quizá parecida a la de este niño. La princesa de Éboli también. Eran emparedadas en vida, ella y su hija fueron emparedadas en vida, y tan solo quedaba un pequeño cajón por donde le introducían apenas un poco de agua y de pan, así hasta que morían de inanición. La historia es así, y el último gesto de la historia es este niño, hijo de Pedro el Cruel. No hay más que imaginarse, Juanje, los últimos pensamientos de esa criatura, ¿no? ¿Se sabe más acerca de otros niños, o se sabe si puede haber nuevos hallazgos en Toledo relacionados con esta historia tan triste? Tuvo un hermano, efectivamente, que al parecer tuvo su mismo final. El caso es que el cadáver del hermano todavía no ha aparecido. Eso es muy curioso, ¿no? Pero ya te digo, o sea, lo más impresionante, Iker, es
ese gesto desde el más allá. Y cuando estabas hablando de la princesa de Éboli, me acordaba también de otra cosa, ¿no? Igual que este niño vivió sus últimos días en la puerta de un infierno, ya que pudiendo haber sido rey, acabó siendo peor que un plebeyo, casi un perro. Cuando comentabas del hecho de que la princesa de Éboli pues se bañara también en sangre, abriendo otro infierno, pues hay un lugar donde eso se hizo de Bathory, la princesa Bathory, no la de Éboli. De Bathory, efectivamente. Pues resulta que hay otro lugar donde hubo rituales similares, que es en Baalbek, en Líbano. En aquel caso eran decenas de doncellas las que se bañaban en sangre de otras mujeres. O sea que es curioso que a lo largo del tiempo se repitan las mismas crueldades y las mismas inquietudes y malos instintos del hombre. Juanje, lo bonito dentro de toda esta historia tan macabra, pero que es historia, es nuestra historia, es que un reportero, 700 años después casi, con una cámara al hombro, con un micrófono amarillo de la cadena SER, puede viajar en el tiempo. Me estoy imaginando, porque te conozco además muy bien, el escalofrío tremendo al toparte con esa cara en vivo, ¿no? Sí, la verdad que la sensación es al principio muy impactante. Las monjas ya lo tienen metido dentro de una urna de metaquilato, con lo cual es perfectamente visible. Y bueno, la verdad que, ya te digo, su gesto casi que es eterno ya a día de hoy. Juan Jesús Vallejo, compañero, veremos esas imágenes, nos sobrecogeremos y sentiremos lástima por ese niño, por ese muchacho que, como decías, pudo ser rey, acabó haciendo desgraciadamente y obligadamente ese terrible voto de tinieblas. Compañero, un abrazo muy grande. Un abrazo y buenas madrugadas. Un beso, Juanje. Las momias como crítica, como crónica, como testamento de vidas que parece que nos gritan desde el otro lado. No hay nada más impresionante. Precisamente aquí, en Lanzarote, se hacía recientemente un congreso sobre momias, y de nuevo ver esas caras, como decía el gran maestro Fernando Jiménez del Oso, es como ver lo que fuimos, ¿no? Historias que se quedaron sin contar, truncadas en el tiempo, esos ojos vacíos, pero que parece, si uno los mira, que de repente en cualquier momento, ¿quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Yo, que provengo de varias generaciones de anticuarios y galeristas de arte, recuerdo perfectamente escenas que pueden ser familiares, ¿no? Hace poco mi abuelo recuperó un pequeño cuadro de un niño quizá de esa misma edad, de esta momia, tomando una taza de chocolate, un niño casi deforme. Alguien lo pintó, alguien lo retrató, y el niño le caía el chocolate, y ese cuadro estaba colgado en la galería amplísima de mis abuelos, y yo pasaba por delante de ese cuadro. También tenía la misma edad, 7 años, y recuerdo ahora mismo el terror que me producía ese cuadro, que me seguía con la mirada. Con las momias os aseguro que esa sensación es mucho más profunda todavía. Y tenemos, Carmen, como siempre, esa es la última hora, la que tenemos que dar. Siempre tenemos que informaros de todo lo que está pasando, y la última hora también habla de momias. Sí, son unas momias conocidas, pero la noticia es que van a hacer la autopsia a 2 de las momias de Guanajuato. Por primera vez en la historia, 2 momias que se conservan en el museo de esta localidad van a ser sometidas a tomografías helicoidales que permitirán observar lo que hay en su interior. Ahora han sido trasladadas a Guadalajara en un vehículo especial para la ocasión, y han sido aseguradas en 1 millón de pesos cada ejemplar. Con estos estudios se pretende conocer la edad de estas momias y cuál es su estado interior. Por el momento, los especialistas saben que se trata de los cuerpos de un hombre y una mujer de edad avanzada, pero no se ha podido averiguar aún la causa de su muerte. Estas tomografías helicoidales se colocarán posteriormente en el museo para que todos los visitantes puedan contemplar ese interior de las momias. Y es curioso, pero hay otra comunicación, ¿no? Otro teletipo. Sí, hay otro teletipo. Además, es una historia muy larga, porque todo comenzó en 1985. Nos trasladamos hasta París, hasta el Museo del Louvre, y allí se guardaba pues unos cánopes, unos vasos, donde al parecer estaban los restos, las entrañas de Ramsés II. Los egipcios metían las vísceras de los faraones en esos vasos, cada uno con una forma de animal, de dios. Eso es. Pues ahora un equipo de químicos ha descubierto que estos 4 vasos cánopes que se exponen en este Museo del Louvre con el nombre de Ramsés II en realidad no contienen las entrañas embalsamadas del faraón egipcio, sino
cosméticos. Gracias a los análisis de cromatografía y espectrometría de masa, se ha sabido que se trata de ungüentos añadidos tras la muerte de Ramsés II y no de los restos como el corazón del faraón, que murió en el año 1213 a.C. También se ha realizado la prueba del carbono 14, que ha permitido datar las muestras de entre los años 128 y 228, pero después de la muerte del fallecimiento de este faraón. Estos recipientes son de loza azul y llegaron al Louvre en 1905 con el nombre de Ramsés II, así como invocaciones a los dioses Mut y Amón, por lo cual se dedujo que contenía las entrañas de este faraón. Ha ocurrido una cosa aquí también interesante en Ser Lanzarote, y es que gracias al buen oficio de los compañeros de esta emisora, aquí teníamos una luz, ¿verdad? Y de repente nos ha aparecido como de la nada un pequeño flexo de luz, y todo ha cambiado. Y tenemos ahí unos cuantos amigos que están ahí observándonos y viviendo con nosotros esta noche, aparte de Noel Calero, y de repente todo se ha apagado y estamos aquí en una auténtica nave del misterio, con cosas que ya nos conectan con el continente hermano. ¿Cuántas historias, verdad, de hospitales? ¿Cuántas historias de hospitales? Nosotros hemos contado muchas, porque parece que en esos lugares donde se nace y donde se muere se conjuntan un sinfín de sucesos, de dramas, de sentimientos. Y en esos lugares precisamente los parapsicólogos o los investigadores de estos misterios aseguran que hay un caldo de cultivo muy especial. ¿Cómo olvidar el fúnebre sanatorio de Beverly Hills con su carro de los muertos? ¿Cómo olvidar el hospital del tórax de Tarrasa, donde algunos de los últimos enfermos aseguraban en un entorno de muerte terrible, de gente terminal que sabía que iba a morir, que aparecía la silueta en los largos pasillos de una especie de enfermera que cuando la veían avanzar algunas noches notaban una respiración y algunos casi morían del susto? ¿Cómo olvidar algunos hospitales como el Hispano, donde las grabadoras de algunos investigadores recogieron extrañas voces? Una de ellas decía Satán o Ave Satán. Seguramente pasan cosas que no logramos comprender, alcanzar, muchas de ellas explicables, pero otras quizá no. Los hospitales se han convertido en auténticos archivos de casos para los investigadores. Y a mí me ha sorprendido muchísimo, Alberto, muchísimo lo que nos llega de México, porque de América estamos aprendiendo que a miles de kilómetros, con un océano por medio, la gente de allí vive las mismas experiencias que se han vivido en España, los mismos entornos, los mismos fenómenos. Entonces, ¿toda la gente se imagina las mismas cosas? ¿O toda la gente de vez en cuando ve las mismas cosas? A partir de ahora, un nuevo nombre para apuntar. Mira, yo lo voy a hacer. Estoy poniendo, Alberto, la planchada. La planchada, sí. Así por lo menos la conocían hace mucho tiempo en un hospital, aunque luego las historias han ido viajando de hospital en hospital, y son varios los hospitales que aseguran haber visto a esta enfermera, que se le llamaba la planchada precisamente por la pulcritud de su uniforme. Llevaba el uniforme perfectamente blanco, planchado, y bueno, pues era una enfermera que atendía a todo el mundo con mucha devoción, que era muy querida en el hospital, y que su vida cambió cuando un apuesto doctor se cruzó en su vida, ¿no? O sea que es una historia que, como tantas otras, ¿os acordáis? Bueno, contamos alguna historia de enfermeras que se habían suicidado. Les mandamos un abrazo grandísimo a todas las enfermeras que ahora mismo están de guardia, están trabajando, su labor es magistral, pero es cierto que algunas historias de supuestos aparecidos en ciertos hospitales hablan de enfermeras que por estrés, por una historia de amor no correspondida, por situaciones límite, pusieron fin a sus días. Y aquí parece que hay algo parecido. Hay un nombre, ¿no?, en esta historia. Sí, un hombre. Ella se llamaba Eulalia y entró a formar parte de este personal del hospital, del Hospital Juárez de México DF. Entonces, cuando llevaba ya varios años trabajando allí, entró un nuevo enfermero, o sea, un nuevo doctor para ser el jefe médico. Automáticamente ya se quedó prendida de él, y a pesar de que todos sus compañeros le dijeron que no llevara adelante ninguna historia de amor con él, pues terminó enamorándose de él, y bueno, pues fueron novios durante algún tiempo. El tiempo en el que él una mañana pues llega a su casa con un traje totalmente nuevo, brillante, perfecto, y le dice a ella que se lo guarde durante unas horas porque luego irá a recogerlo. Recoge ese traje y desaparece de su vida.
A los pocos días, cuando ella comenta que este señor, este doctor ha desaparecido, alguien le dice, no, este doctor se ha ido para casarse, ¿no? Aquel traje que ella tenía colgado en casa era el traje que utilizó él para casarse con otra mujer que no era ella. Aquel doctor desapareció del hospital, no volvió nunca más a aparecer, empezó una nueva vida lejos de aquel hospital Juárez, y ella pues empezó a caer en depresión, empezó a dejarse, a descuidarse, y dicen pues que empezó pues con una pequeña enfermedad que fue yendo a mucho más, y al final terminó muriendo en aquel hospital, pues un poco olvidada de todo el mundo, ¿no? Y a partir de ahí pues surge la leyenda y bueno, empiezan los testigos a hablar de pues a lo mejor una enfermera que llegaba por la mañana y el paciente le agradecía el haber tenido tanta atención con él por la noche, ¿no? Una enfermera perfectamente planchada. Exactamente, ¿no? Y él por la mañana llegaba a la enfermera y decía, muchas gracias por sus cuidados, y ella le decía, no, yo no te he cuidado, yo no ha habido nadie esta noche. Y entonces la gente empezaba a decir que sí, que había habido una persona, una enfermera que iba con un uniforme perfecto, blanco, planchado, y a partir de ahí la leyenda cuenta eso, ¿no? Que este fantasma pues va paseando por el hospital. Por ejemplo, si una enfermera se queda dormida, la despierta para que atienda a los enfermeros, incluso enfadándose. Parece ser que es un fantasma bueno, pero sí que se enfada con aquellas enfermeras que no son diligentes y con aquellas enfermeras que no cumplen con su cometido, ¿no? Parece que ella vaga por el hospital pagando aquella desidia que tuvo, ¿no? Qué bien lo has contado, Alberto. ¿Cómo se nota que viene de México? Es una historia que sabía. Claro, es que viene de México y ayer estuve en Montaña Roja, que luego nos cuentas qué pasó. Pero es verdad, historias como esta hay muchas, y tú, que eres un experto en leyendas urbanas, sabes que esto debe ser una leyenda urbana. Ahora bien, atentos amigos, ahora vamos con vuestros mensajes, 7640, atentos porque esto sí que me ha parecido curioso de verdad. Nuestro corresponsal en México de W Radio, Fernando Bedoy, ha conseguido algo muy raro, porque como nos quedamos todos, esta misma historia, quizá no igual, pero muy parecida, la hemos escuchado en otros hospitales en España, y seguramente los amigos de Chile, los amigos de Colombia, los amigos de Argentina o de Estados Unidos dirán, también aquí en algunos hospitales se habla de la enfermera que no se va, que como un centinela permanente está vagando, como algunas noches, por ejemplo en lugares como la UBI, en lugares donde hay muchos accidentes, mucha muerte, esta figura se aparece, una sombra que luego gente que no murió y salió del hospital, entre ellos la recuerdan y les parece igual, como una mujer antigua. Muchas veces, porque hemos recogido testimonios, siempre hay una cosa: la figura no camina, se desplaza, la gente la ve en el pasillo, a veces un pasillo de esos largos con cristaleras antiguas, y uno ve una figura como con un faldón o un traje muy bien planchado, pero si mirase, según los expertos en parapsicología, luego nos contará algo Santiago Vázquez, a los pies, nunca habría pies. Y lo más curioso de esta historia es que esto es leyenda urbana, ¿de acuerdo? No tendría que haber personas que digan, a mí me pasó. Pues escucha, Carmen, muy atentamente, escuchad todos amigos de Milenio lo que nos trae Fernando Bedoy. Él ha encontrado a personas, las ha grabado, que vieron supuestamente a esta mujer. Nosotros no podemos decir nada, pero ahí está el documento. En la actualidad hay muchos testimonios que indican que la planchada se aparece en la mayoría de los hospitales de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos uno de estos testimonios. Se trata de un joven de 21 años que se llama Felipe Martínez, y él nos cuenta su experiencia. De un año tuve un accidente automovilístico en el cual quedé muy lastimado, tuve múltiples fracturas. Me llevaron al Hospital Juárez y ahí fue mejorando mi estancia gracias a que había una enfermera que era muy amena conmigo, me trataba muy bien. Todas las noches iba a dar su típica ronda, se quedaba platicando conmigo, las pláticas eran muy agradables. Salí como a los 4 meses del hospital ya totalmente rehabilitado. Quise regresar al hospital para llevarle un pequeño regalo a la enfermera por sus atenciones y nunca la encontré. Incluso fui a dar vueltas al turno nocturno donde ella estaba y tampoco la encontré. Hablé con el jefe de personal del hospital, me dijo que nadie con esas características trabajaba ahí. Estuve preguntando entre los empleados y resultó que era una enfermera que había fallecido hace muchísimos años ahí en el hospital. Esta bonita música de Mike Oldfield para cambiar un poco el ambiente que nos pone Noel Calero, aquí en Ser Lanzarote, emitiendo para casi toda América y para toda España, puede servir para dos cosas. Una, escuchar vuestros mensajes,
vuestros comentarios, siempre los más importantes, y otra para decir que de vez en cuando las leyendas tienen voz. Vamos ya con esos comentaristas de Milenio 3, ya sabéis, 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Isabel nos dice que es importante saber secretos así. En Pamplona se encontró un cementerio musulmán en el actual parking de la Plaza del Castillo. También nos dice Nano desde Tenerife que gracias por venir a Canarias y que le encantamos. Pues muchas gracias a ti, Nano. Ambición, juegos de poder, crueldad. El ser humano no ha cambiado desde las cavernas. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Nuestro amigo Manolo, el vigilante de Alicante. Piedad desde Miranda dice Toledo, ciudad mágica donde las haya. Y mi favorita, interesante lo de la momia. Vivo en un caserío en Bilbao y por las noches se escuchan suspiros en el bosque, como si respirase alguien. ¿Qué puede ser? Pues quizás sea el propio alma de la naturaleza. Bueno, algo que al parecer sucedió ayer mismo. Jesús de Puebla de Don Fadrique. Un amigo encontró anoche una niña de blanco diciendo, os quedará poco. Estaba acordando, Carmen, la fuerza de estos mensajes es que a veces es tremendo, como obliga a nuestros amigos a ser muy absolutamente resumidores de sus palabras. Muy escuetos. Exactamente, muy escuetos. Lo que yo casi nunca soy. Pues bueno, claro, repíteme el mensaje, Carmen. Hola, soy Jesús de Puebla de Don Fadrique. Un amigo encontró anoche una niña de blanco diciendo, os quedará poco. ¿Para qué añadir más? Juan desde Lanzarote que nos dice ayer viví un sueño que fue ver el programa en directo. Gracias por hacerme feliz. Muchas gracias a ti por acudir. José Yari también de Lanzarote, muchas gracias por la amena y divertida noche que nos hicisteis pasar ayer y enhorabuena por vuestra simpatía. Nada, muchas gracias a vosotros. Una vez más os saludamos desde Zaragoza. Iker, te tomamos la palabra y os esperamos en la Expo. Un saludo de los vigilantes de la Expo, Marcos, David y Cano. Un abrazo para todos los amigos maños, que os queremos mucho, y ánimo con esa increíble, vamos a decirlo así, operación de ilusión que va a ser la Expo una vez más en nuestro país, y además en Zaragoza, la que tanto queremos. Claro que iremos allí, ojalá nos inviten. El agua como protagonista, o sea, sí, el agua algo importante, y además que hemos hablado mucho en este programa. Y de Zaragoza, ¿cuánto hemos hablado? Podemos hablar de mensajes del agua, podemos hablar de historia de Zaragoza, podemos hablar de muchas cosas. Pero ahora, si os parece, me ha dejado impresionado lo del mensaje de la niña de blanco, porque me acuerdo de... Siempre me pasa, ¿no? Cuando hay un mensaje de ese tipo, ¿te acuerdas de aquellas noches en las que varias personas camineros nos hablaban de una visión que es increíble, ¿no? Recuerdo el mensaje porque a veces los mensajes se graban aquí, ¿no? Era un caminero de Gerona que decía, iba con mi camión, quizá nos esté escuchando, en plena soledad escuchándoos, no creo en nada. Podríamos decirle, igual nosotros tampoco, nosotros contamos cosas, son información, son verdad o no, creer, bueno. Y en mitad de la carretera secundaria se encontró con una niña. La iluminó con los focos del camión y la niña huyó hacia un lateral como para esconderse entre unos arbustos. Era una niña de unos 4 años y parecía vestida de comunión. Eran eso, las 2:30 de la madrugada, en mitad de la nada. Ahora me gustaría contaros una historia y animaros, como siempre, a leer. Nos hemos propuesto en Milenio 3 una cruzada personal. Sabemos que leer significa abrir el espíritu, que leer significa ser más sabio, que leer significa adentrarse en una aventura maravillosa de la que uno jamás se arrepiente. Cuando nos preguntan a veces qué hay que hacer para hacer un programa como Milenio 3, que a veces lo preguntan, o para ser investigador o periodista, la respuesta es muy clara: ilusión y leer. Leer a los maestros, leer cosas que os gusten, adentrarse en las páginas de un libro. No todo es la tele, no todo es la radio, ni siquiera, y no todo es internet, ni mucho menos. En los libros está la gran sabiduría, el gran conocimiento. Vamos a animar a la gente a que acuda a unos templos que son las librerías de Viejo, por ejemplo, donde duermen tantas historias olvidadas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo tengo un libro cuya portada es enigmática donde las haya. Lo decíamos antes, es un perro que mira una estrella. La historia que viene a continuación es para anotarla, Hablamos de estrellas, de dioses y de informaciones imposibles. Vamos a conectar con el hombre de los libros.
Ya saben los amigos de Milenio 3 que estas notas, estos acordes de la lluvia metálica de Vangelis nos conectan con el más apasionante de los universos, el de los libros. Y es el hombre de los libros quien ya está aquí. En esta ocasión creo que trae un ejemplar misterioso, que habla del espacio, que habla de construcciones prodigiosas de los antiguos hombres, y la efigie también de un inquietante perro, de un chacal, aparece ahí. Vamos a ver qué nos cuenta Javier Sierra. No sé si me equivoco o no, Javier, buenas noches, pero traes un libro que desde luego es impactante la portada, ¿eh? Sí, buenas noches. La verdad es que sí, no solamente la portada, sino su contenido. Fue un libro que llegó incluso a inspirar novelas. Una obra que habla de la estrella más brillante del firmamento nocturno, esa que justo esta noche está deslumbrándonos desde los cielos. Es la estrella Sirio. El libro se llama El misterio de Sirio. Fue publicado por Robert Temple, un profesor de historia británico, experto en toda clase de anomalías de la historia, de la ciencia, etcétera, en 1976. A España llegó tarde, llegó en 1982, lo publicó Ediciones Martínez Roca en una colección mítica llamada Fontana Fantástica, las dos Fs en el lomo. Bien, ese misterio de Sirio nos cuenta la aventura de Marcel Griol, un antropólogo del Museo del Hombre de París, que llega antes de la Segunda Guerra Mundial a tierras de los Dogones, en Mali. Esa es una tribu que en esa época, estamos hablando de finales de los 30, primeros de los 40, había vivido prácticamente aislada de lo que hervía en Occidente. Solamente unos pocos misioneros jesuitas habían llegado ocasionalmente a sus tierras. Y cuando Marcel Griol llega a ese lugar, traba inmediatamente amistad con un anciano que se llama Ogotemeli, que empieza a contarle poco a poco, empieza a desgranarle los mitos en los que se basa su religión. Todos esos mitos, es lo primero que descubre Marcel Griol, orbitan en torno a la estrella Sirio. Es algo que le llama mucho la atención porque lo que dicen esos mitos es que esa brillante estrella en realidad no es un solo astro, sino que son tres. En 1940 esto era como decir una barbaridad, ¿no? Nadie sabía que Sirio podía ser una estrella triple en absoluto. De hecho, no se sabrá que Sirio es una estrella triple, agárrate Iker, hasta 1995, cuando dos astrónomos también franceses descubren, gracias a cálculos de anomalías orbitales en la estrella Sirio, que hay tres estrellas allí, Sirio A, Sirio B y Sirio C. Los dogones, sin ningún tipo de tecnología de vanguardia, lo sabían. Pero no solo eso, los dogones conocían, por ejemplo, sin disponer de telescopios, que Saturno tenía anillos. Esto no se puede ver a simple vista. Sabían que Júpiter tenía 4 lunas, las famosas lunas que descubrió Galileo utilizando el primer telescopio de la historia, pero aquella gente no tenía telescopios. ¿De dónde vino toda esa información? ¿De dónde vino esa información? Bueno, yo se lo pregunté a Robert Temple, porque tuve la fortuna de coincidir con él en un viaje, casi épico, a la Esfinge de Giza en marzo del año 2000. Queríamos ver cómo la Esfinge estaba perfectamente orientada hacia el este geográfico, y coincidiendo con la fecha del equinoccio, el sol salía justo por delante del rostro de la Esfinge. A ese viaje fuimos 4 escritores. Robert Temple, también estaba John Anthony West, Robert Bauval y yo. Y los 4, mientras estábamos detrás de la Esfinge viendo amanecer, tuvimos una conversación bien interesante sobre el origen de esas informaciones. Yo se lo pregunté a Robert Temple, he rescatado la grabación de aquel día, y a la pregunta de cómo sabían tanto los antiguos de la estrella Sirio, nos respondía esta. La información tuvo que venir de alguna parte, y solo hay 2 posibilidades. O procede de una civilización terrestre muy desarrollada, de la que han desaparecido todas las huellas, la llamada hipótesis Atlante, que creo muy difícil de aceptar, o la información vino de una fuente extraterrestre. La información existe. Eso no puede ser negado. Tiene que tener un origen. Tiene que tener un origen tecnológico. ¿Pero cuál es? Solo puede ser una de esas 2 cosas. ¿Cómo sabían los dogones
que la luna, por ejemplo, que sí que la veían como la vemos nosotros, era en realidad un lugar seco y muerto. Esas eran exactamente las palabras que utilizaban en lengua dogón. Un lugar seco y muerto. ¿Ellos hablan de los emisarios de esa información, Javier? Ellos hablan y los llaman gnomos. Los gnomos serían una especie de seres anfibios que descendieron en tierras dogonas en un arca de fuego. Ellos lo describen muy gráficamente. Y esos seres anfibios, esos gnomos, les instruyeron sobre cómo era nuestro sistema solar. Es una información bastante peculiar, bastante extraña, y les instruyeron sobre su lugar de procedencia. Y su lugar de procedencia era un planeta acuático, fundamentalmente hecho de agua, como el nuestro, por eso se fijaron en la Tierra, al parecer, que orbitaba en torno a la estrella Sirio B. Eso está en el mito que recoge en los años 30, primeros de los 40, Marcel Griol. Marcel Griol se convirtió en una autoridad para los dogones. Su amistad con Ogo Temeli le granjeó el acceso a las sociedades secretas dogonas y la recepción de mucha información. Información que él resumió en un libro titulado El zorro pálido, que jamás se tradujo al español. El zorro pálido. El zorro pálido. Sin embargo, sí que escribió un diario como más accesible, menos antropológico, para que lo pudiera leer cualquiera, que se llamaba Dios de Agua, entrevistas con Ogo Temeli, que sí que está en español. Está publicado por la editorial Altafulla en el año 2000. Así que tomen nota, porque ahí está el origen de la información del mito de Sirio. Javier, estoy tomando nota porque me parece interesantísimo. Lo que ocurre es que, fíjate, en esos papeles de los años 30 y 40 se hablaba de cómo los dogones conocían, por ejemplo, que la Tierra giraba sobre su propio eje, algo que bueno, nosotros hemos sabido en fechas, digamos, históricamente recientes, que el día y la noche se producían no porque el Sol girara alrededor de la Tierra, sino porque la Tierra se movía alrededor del Sol. Conocían el calendario, la duración del calendario de Venus. Sabían exactamente los días que duraba un año venusino. Un dato Una real. gente que, por otro lado, Javier, vivía prácticamente en la prehistoria, hay que decirlo. Exactamente. Incluso conocían la circulación de la sangre. Les preocupaban aspectos científicos muy llamativos. Bueno, yo le pregunté en aquella velada del amanecer del equinoccio de primavera del año 2000, detrás del lomo de la Esfinge, a vaya Robert... escena, por cierto, que Claro. imaginamos ahora mismo trazado en el aire con tus palabras, pero vaya escena de los 4 escritores en el lomo de la Esfinge. Pues detrás del lomo de la Esfinge le volví a preguntar, insistí a Robert Temple, si su libro, El misterio de Sirio, había tenido algún tipo de impacto o había provocado alguna reacción en la comunidad científica, puesto que no se trataba de una especulación salvaje, se trataba de algo que venía de fuentes bueno, perfectamente científicas y antropológicas. Y esto es lo que nos decía. No creo que mi libro haya tenido ningún efecto en la comunidad científica. En absoluto. La llamada comunidad científica ha relajado su hostilidad hacia la posible existencia de vida en otros planetas porque las evidencias se están acumulando. La historia de este libro está llena de anécdotas. Él recibió solo 500 libras de anticipo por una obra que se convertiría en revolucionaria y que tardó 3 años en publicarse. Ningún editor creía que el misterio de Sirio podía interesar a nadie. Como tantos otros bestsellers, Javier, que van a pasar por aquí. Nadie creyó en ellos. Nadie absolutamente creyó en ellos. Pero fíjate, cuando Robert Temple decide revisar el libro y se publica esta segunda versión que en España editó en 1998 Timon Mas, añadió demasiadas cosas especulativas. Decía que, por ejemplo, esos gnomos habían sido los creadores de la propia Esfinge, que la Esfinge estaba dentro de una cubeta de piedra, cualquiera que ha ido a la meseta de Giza lo habrá visto, para que esos dioses extraterrestres pudieran bañarse a la sombra de ese coloso. Decía que la Esfinge en realidad no ha sido jamás un león. De hecho, dice que, por ejemplo, si hubiera sido un león o si fuera un león, la cola terminaría en un penacho, digamos, en una masa de pelo que no tiene esa cola. El pecho de la Esfinge tendría otra configuración muscular. Él dice que era un perro que remite al dios Anubis de los egipcios, que a su vez remite a cómo se llama desde la antigüedad más remota la estrella Sirio, la estrella del perro. Asombroso es poco, Javier, asombroso es poco. Un libro que
ahí estaba impresa una profecía auténtica, por lo menos 14 años antes de los hallazgos en torno a esta estrella. Ya un libro, Robert Temple, lo dejaba negro sobre blanco. Ahí estaba. Déjame terminar con una imagen. La imagen de la muerte de Marcel Griol, el antropólogo que se jugó su vida para vivir durante mucho tiempo entre los dogones y recibir esa información de Ogotemeli en tierra extraña, en tierra del África negra de aquel tiempo, y que muere en París en 1956. La imagen es la siguiente. Cuando llega la noticia de la muerte de Marcel Griol a oídos de Ogotemeli y de toda la comunidad de Bandiagara, donde él fue instruido en los secretos de su religión, 250.000 dogones lloraron y rezaron por el viaje eterno de Marcel Griol a la estrella siria. Gracias por dejar que nos sumerjamos en la biblioteca amplísima, con todo tipo de novedades y todo tipo de joyas, de incunables, que vamos a ir disfrutando contigo, Javier. Asombroso y magistral. Un abrazo, amigo. Hasta muy pronto. ¿Cuánto nos queda por aprender de los antiguos? El misterio de Sirio y ese zorro chacal plateado mirando a un punto preciso del espacio. Qué lujo contar en nuestras filas con el maestro Javier Sierra. Ya sabéis, Milenio3 con número @cadenaser.com para todos los amigos de América, y 7640, palabra clave Milenio. Podéis proponer libros, autores, historias olvidadas o no, bestseller, éxitos. Nuestra misión, hacer leer. Y por cierto, ya que hablamos del espacio, notición, pero notición de última hora, Carmen. Según un estudio publicado esta semana en la revista Science, la sonda europea Mars Express ha hallado grandes cantidades de agua pura congelada debajo del polo sur de Marte. Según esta publicación, aunque la composición exacta de estas capas de hielo aún sea desconocida, se cree que probablemente se trata de agua congelada que representa la mayor reserva de agua de ese planeta descubierta hasta ahora. Los expertos recurrieron a técnicas utilizadas generalmente en la Tierra para estudiar las capas de hielo de los cascos polares y el interior de los glaciares. Estos investigadores usaron el radar Marsis, que penetró 3,7 kilómetros dentro del suelo marciano. Además, los astrofísicos aseguraron que si estos hielos se fundieran completamente, el agua cubriría todo el planeta rojo con una profundidad de 11 metros. La mayoría de los científicos coinciden en que Marte, que se formó como la Tierra hace aproximadamente 4.600 millones de años, fue muy húmedo en un momento de su historia. Por eso ponemos esta canción mítica, La Guerra de los Mundos, cuando los seres humanos creíamos, y quizá no estábamos equivocados, que en Marte en algún tiempo remoto hubo hermanos cósmicos, hubo vida. Volvemos con un montón de cosas y al final de la segunda hora regresa esa sección que nos pone una sonrisa en la cara, mente positiva. Es curioso, pero hablábamos antes del espacio, aquí en Milenio 3, para todos los amigos de América y España y el resto del mundo a través de Internet. Lo hacemos desde nuestro último lugar de aterrizaje, una isla mágica llamada Lanzarote, desde su corazón, desde Arrecife, en Ser Lanzarote, emitiendo hacia el espacio. Hablábamos de Marte y el agua, y hay quien dice que solo hay un lugar tan fascinante como el cosmos, lo más profundo, y aquí lo saben bien, del océano. Y es que precisamente hay noticias sobre especies nuevas, especies desconocidas, especies que si uno pudiera, porque algunas casi se descomponen al emerger, poner en un museo, se daría cuenta que algunas son gigantescas, como auténticos transatlánticos de las profundidades, con dientes que no pueden cerrarse de lo afilados que están, mandíbulas aceradas, ojos ciegos, emitiendo luz, criaturas que solo se han visto en algunas ocasiones. Y es que los científicos y algunos buenos amigos afirman que ahí abajo casi nadie sabe lo que hay. Por cierto, noticia de última hora también
Íbamos a las alturas, ahora lo más profundo del planeta. Hace unas semanas un equipo de científicos se trasladó hasta el Pacífico Oriental en Panamá y allí descubrió nuevos organismos marinos, incluyendo unos pequeños gusanos aplanados que se reproducen entre los huevos de cangrejos. Según el doctor Norenberg, experto en gusanos del Museo de Historia Natural del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales en Washington, hay una sobrecogedora biodiversidad. Y es cierto, ya que la expedición halló casi el 50% de los organismos nuevos para la ciencia en ese mar. Al parecer, los gusanos descubiertos pueden representar una amenaza importante para las especies comerciales, pero por lo general se les ignora, ya que según los expertos son más pequeños que los huevos mismos. Y a raíz de eso, Iker, han surgido también, y lo publicaba hoy mismo El País, y lo titulaba 7 enigmas de los mares. Nos cuenta la historia, por ejemplo, de Don Walsh y Jacques Piccard, que fueron las dos únicas personas que por el momento han posado sus batiscafos, ya que iban en el batiscafo Trieste, así se llamaba, pues durante 20 minutos estuvieron allí el 23 de enero de 1960. Creo que llegaron a unos 8.000 metros de profundidad. Aquella gente, me la estoy imaginando los dos, pues en un aparato como esta mesa prácticamente, o como mucho como este estudio desde el que emitimos, los dos muy apretados, con unas paredes densísimas, tenían que estar como en otro planeta, viendo especies que nunca otro hombre, ni ningún otro ojo, ni ninguna otra tecnología había observado. Fue en las fosas Marianas y fue a 10.916 metros. Llegaron al fondo de las Marianas. Sí, en el Pacífico Occidental. Lo malo de esto es que el Trieste en aquella época no disponía de cámaras, aunque los dos exploradores vieron cómo un pez aplastado se desperezaba del lecho y desaparecía en la oscuridad. Hasta el momento, y es lo extraño de todo esto, porque estamos hablando de 1960 y hoy en día todavía nadie ha vuelto allí. Pues eso sí que es enigmático. Es decir, hay crestas profundas de nuestros mares donde puede haber miles de cosas completamente desconocidas. En este artículo también se recoge un testimonio que yo antes no había escuchado nunca. Lo titulan En busca del Kraken. Sabemos que el Kraken es ese calamar gigante que incluso este equipo y con el CEPESMA y con grandes amigos de Explora Films pues fuimos a buscar el Kraken precisamente donde Santiago Félix Morán, este pescador, se encontró con el calamar gigante. ¿Que se lo encontró? Sí, él estaba, y además vivo. Fíjate qué curioso. Él estaba buceando, estaba haciendo pesca submarina y buscaba pues un sargo, un pez que se suele ocultar en las hendiduras de las rocas. Y según sus propias palabras, dice: el calamar pasó delante de mí. Era grandísimo, de un color amarronado, aunque a veces cambiaba a blanco. Claro, ve pasar eso y sube apresuradamente y llama a otro amigo pescador. Cogen un arpón y logran dar y cazar al calamar gigante. Dice que les arrastra la Zodiac hacia las piedras, pero que finalmente logran subirla a la superficie y allí ya el calamar gigante encuentra la muerte. Dice que le dio entre los ojos, que era difícil fallar y que lograron meterlo en la lancha ya muertos. Tenía 8 metros y pesaba 130 kilos. Solemos decir que y a Julio Verne le llamaban loco por decir que había un animal, por imaginarse un animal poderosísimo. Algunas especies precisamente en Asturias, en Canarias ha habido algunas capturas del Taningia danae, que en sus brazos, en vez de haber ventosas, imaginaos un animal achatado, el ojo del tamaño de un balón de balonmano, que surca las profundidades, que no sabemos que es agresivo, pero tampoco sabemos nada de su comportamiento porque jamás ha sido filmado vivo en su hábitat real de las profundidades, que lucha a muerte en esos limos del fondo de los océanos con los cachalotes, imagino escenas que tienen que ser de un colosalismo increíble, y cuyos brazos, esto es lo inquietante, y ya de esto hablaban los etruscos, hablaban los cartagineses, hablaban los vikingos, de unos monstruos que de vez en cuando, como si guardasen ciertos mares, eran capaces de devorar a los soldados, a los batalladores, y con sus brazos, repito, tentáculos, emerger ciertas embarcaciones. Pues se ha descubierto tanto tiempo después que esos brazos en algunas especies, repito, como la taningia, en vez de tener ventosas, lo que tiene son anzuelos, garfios. Y alienígenas en la oscuridad. Peter Batson, que es oceanógrafo de la Universidad de Otago y al que han entrevistado también, dice que se ha encontrado con criaturas muy extrañas, pero la más rara de todas
que parece de otro planeta, según sus propias palabras, es un pepino de mar pelágico. Dice que no era muy grande, que cabría en la palma de su mano, que era de un rojo brillante y que nadaba gracias a proyecciones parecidas a aletas. Pero también, por ahí abajo, se veían serpientes bioluminescentes de 3 metros de largas. Algunas de estas serpientes, y lo habremos visto casi siempre en dibujos y pocas veces en fotografías, porque allá abajo hay un mundo oscuro, donde la noche es perpetua, donde nunca hay luz, y donde solamente especies que parecen de la ciencia ficción, ni el mejor guionista, ni Steven Spielberg, crearía monstruos de ese tipo. Es más, cuando se diseña, yo creo que uno de los monstruos extraterrestres más increíbles de la historia del celuloide, que la gente tiene todo el mundo. Pueden hacer muchas películas de ciencia ficción, pero cuando uno habla de criatura, todo el mundo piensa, ¿verdad?, en el 8º pasajero, Alien. Pues Alien fue modelo de un tipo de criatura que vive junto a los calamares vampiroteutis, junto a las víboras marinas de 3 metros y con tales fauces, como decíamos, que no pueden cerrar la boca, en peleas continuas en un mundo que es un poco infernal. Ahí vive esa criatura que tomaron como modelo para Alien. O sea, que imaginemos un poco, hablamos de que, bueno, lo conocemos todo y jamás hemos puesto ahí un pie. Y me contaba uno de nuestros amigos, Fernando González Siches, el biólogo, que ha perseguido el calamar gigante como un aventurero. Dice, por ejemplo, en las costas africanas, hace 3 años, y de esto no se habla, se metió como un anzuelo una de esas cámaras. Solamente en la inmersión, como si lanzamos en nuestros ríos, en nuestros mares, un corchito con nuestra caña. Claro, es lo que pilles en ese momento, no sabes lo que hay alrededor. Cuando esa cámara llegó a ese mundo prohibido, se descubrieron solo en esa operación 200 especies nuevas. Tú te acuerdas además también de una exposición que vimos en San Juan de Luz, en Francia, donde había muchos de esos animales. Algunos deformes, ¿no? Sí, por la presión, al subir muchos de ellos salen deformados, pero tenían como una especie de linterna que les salía de la cabeza y esos grandes fauces, grandes dientes. Pero, ¿qué me dices si te hablo del cangrejo yeti? ¿El cangrejo yeti? Sí, es una nueva especie de cangrejo descubierta en una chimenea submarina de Polinesia, que tiene largos brazos tan peludos como los de un mono. Por eso le pusieron ese nombre tan curioso, el cangrejo yeti. O una langosta gigante que tiene el cuerpo plagado de espinas y que puede alcanzar medio metro de longitud, sin contar las antenas. Pues fue descubierta el año pasado en Madagascar. ¿El año pasado? Sí. O sea, animales nuevos de los que no teníamos la menor idea y que comparten el planeta con nosotros. Claro, auténticos extraterrestres. Además, ¿no? Según los especialistas, cada año se añaden unos 1.600 seres desconocidos a ese catálogo de fauna marina. Tú fíjate qué curioso. Y cómo no, otros que parecían extinguidos, como el celacanto, que se creía extinguido hace 80 millones de años, pero que el biólogo americano Mark Ehrman, por ejemplo, en Indonesia, en 1998, pues lo compró en una pescadería. Bueno, Alberto, pues ahora coges los flotadores y te vas a ir a la playa y te sumerges. Esas de las expediciones que nunca haría, yo creo, ¿no? Al fondo del mar. Me da mucho respeto a mí también. La verdad es que uno se debe encontrar cosas increíbles, ¿no? Y bueno, por las descripciones que está haciendo Carmen, imagínate, ¿no? Bueno, hay una foto muy célebre que es el terror. El terror. Bueno, hay una especie, yo recuerdo algunas de estas fotografías que persiguiendo en pleno Cantábrico, en una programación que hicimos especial hace ya 5 años, como pasa el tiempo, emitimos desde el barco que perseguía el calamar gigante en mitad de esos mares de Asturias. Y esos científicos tenían unas tertulias como estamos aquí ahora, con unos documentos, con unas historias, con unas fotos, que tú te quedabas aterrorizado. Había uno que era el dragón marino, solo visto una vez por la ciencia, pensemos, ¿no? Solo una vez. Y con esa visión o esa fotografía borrosa se suponía lo que era, y era la imagen de un dragón. En 1976, cerca de Hawái, un barco japonés se encuentra, el marino lo describió como el Leviatán, la figura bíblica de las profundidades. Él pensaba que era el fin del mundo, que se lo iba a tragar, porque iba en una embarcación supletoria. Al final ese animal parecía enfermo, por eso salía de la profundidad, y por eso lo recogen. Es una foto que igual mucha gente ha visto en libros, en enciclopedias, pero hablamos del 76, o sea, hace poco. Está ese marinero japonés midiendo un tiburón que mide casi 20 metros, cuyo cuerpo es como una cinta, y la boca es completamente desproporcionada. Podía haber tragado perfectamente ese humano y a 8 más. Y era el tiburón Megamouth, visto 5 veces más, nada más, en todo este tiempo. Pero ahí está, ahí abajo,
Parece que eso de los japoneses y los tiburones va unido, porque los japoneses han logrado filmar un tiburón prehistórico que se capturó gracias a un pescador a principios de este año en el parque de Shizuoka. Se trata de una criatura que mide 1,6 metros, más o menos, tiene cabeza abultada, pero muy hendida por las agallas. Parece una anguila gigante que está provista de dientes sierra. Tremendo. El tiburón anguila fue descrito por primera vez en 1884 y suele vivir en profundidades de entre 600 y 1000 metros. Ahí están, 7 enigmas de los océanos, para que sepáis que todo es un enorme misterio, no solo las estrellas, sino lo más profundo de los mares. 7640 palabra clave milenio y milenio3@cadenaser.com. Me gustaría saber si alguno de nuestros oyentes se ha encontrado en cualquiera de nuestros mares o en los mares americanos con alguna criatura de este tipo. Quizá nos llevemos sorpresas. Ahora cambiamos el rumbo. Aquí cerquita en Puerto Calero, si te acuerdas, había una fotografía espectacular que habían capturado algunos pescadores, ¿verdad? A mí el pez, el tiburón que más miedo me da de todos, tengo que confesarlo, que me produce, eso me diría el doctor Cabrera. Dice, eso es que Iker, algún antepasado ancestral tuyo hace miles de años algún mal recuerdo tiene de este tiburón, porque esas cosas, como las fobias, las tenemos en el cerebro reptiliano, en lo más profundo. Nos dan miedo ciertas cosas, las arañas, ciertos peces, las serpientes, a la gente, los murciélagos. Ahora hablamos de 47 personas atacadas por murciélagos, precisamente. Nos dan miedo ciertas cosas y no sabemos por qué es. Y en nuestra familia quizá nadie tiene más miedo a ese animal, o a esa sensación de claustrofobia, a las grandes superficies llenas de gente. Cada uno tiene sus miedos, siguen siendo un misterio. Las últimas investigaciones es que nuestro cerebro, como si fuese una película antigua, tiene cosas que le daban miedo a la más antigua de nuestras estirpes. Nuestro tatarabuelo tuvo algún acontecimiento de ese tipo y nos lo ha legado en lo más profundo de los genes. A mí el tiburón martillo, primero es que me parece como un ser de otro mundo y me da bastante respeto. Ahora cambiamos el tercio y lo hacemos para hablar de un asunto que nos lleva a Colombia. Colombia, lo decíamos antes, varias cuadras o varias manzanas, una familia aterrorizada por fenómenos, vamos a llamar, paranormales. Bueno, cada uno que piense lo que quiera, como siempre. Sí que es curioso, cuando escuchaba el trabajo de nuestro corresponsal allí de Caracol Radio, nuestro compañero Norberto Vallejo, sí que me sorprendía la interpretación. Cada pueblo, cada cultura interpreta los fenómenos, bueno, pues según muchos condicionantes. Por ejemplo, en Colombia se creen los duendes. ¿Tú crees en los duendes, Alberto? Pues no lo sé, yo pienso que siempre nos vamos a encontrar con fenómenos extraños que no vamos a saber muy bien lo que son y que, hombre, pero así imaginármelos como bichitos andando y tal, no mucho, ¿no? Claro, sí, porque tenemos la imagen infantil, claro, pero igual allí no piensan que es eso. ¿Tú crees en los duendes? Claro, es que es un fenómeno tan amplio. No, y después de algunos asuntos que hemos tenido en España donde se había capturado presuntamente uno de esos duendes, sí, menos. El gnomo de Girona. Claro. Que era en realidad un feto de un animal. De un animal que nunca se aclaró bien y que una familia dicen que vio y se metió en un bote y se publicitó como el gnomo de Girona. Bueno, opiniones para todos los gustos. Yo ni digo ni dejo de decir. Pero claro, las series infantiles nos han hablado de duendes creyendo que son figuras de la mitología, de las leyendas, de los cuentos muy amables. Pero es que en Colombia la cosa cambia. Duende puede ser despertarte en mitad de tu casa, ir al salón y encontrarte una persona, por ejemplo, con el pelo albino que te mira fijamente. Duende puede ser estar en tu casa tranquilamente y que los vasos estallen, que de repente escuches una sonrisa, una respiración, acudas y en el espejo del baño veas a ese mismo individuo. Duende puede ser que en una casa de una sola planta notes cómo alguien se lamenta en el techo o alguien parece que está arrastrando un cuerpo humano. Es decir, todos los fenómenos que nosotros, que parecen muy espectaculares, englobamos dentro de las apariciones, en Colombia mucha gente los llama duendes, porque vienen de la cultura más profunda y más antigua. Claro, entendamos qué es ese concepto y vayamos a una investigación que alerta a la policía, que son 10 familias, se dice pronto, y que han estado en estado de alerta, porque no pueden dormir, porque aparecen cosas. Y lo cuentan, es muy curioso, a mí me gusta mucho lo que nos traen de Colombia siempre, porque no hay temor en contarlo. Y para ellos es un duende. ¿Qué es? Bueno, ¿y por qué visita esa casa y no otra? ¿Y por qué se está apareciendo? Comenzamos el viaje hacia Colombia, a una pequeña aldea de Itagüí,
allí está nuestro compañero Norberto Vallejo, que nos hace un resumen de este episodio que ha salido en toda la prensa colombiana. En el norte de nuestro país, en el departamento de Antioquia, más exactamente en un municipio que se llama Itagüí, que tiene más o menos unos 260.000 habitantes, en un barrio que se llama La Aldea, hay 10 familias de una cuadra en las que se quejan porque no podían dormir entre las 3 y las 4 de la mañana, puesto que ellos hablan de un duende que anda por los tejados y a veces se aparecen al interior de las casas. Es curioso porque hablaríamos de un fenómeno sin ningún tipo de manipulación en este momento informativa, que la propia familia ha hablado porque la policía ha ido a interrogarles, porque han denunciado los hechos, porque no pueden dormir y porque en ciertas horas, es muy curioso, hay toda una leyenda con las horas, desde el más antiguo espiritismo, la brujería, hablan de ciertas horas de la noche, por cierto muy próximas hasta ahora, donde ocurren fenómenos. Bueno, en la casa de Amityville, por ejemplo, ocurría, ¿verdad? A las siempre 3:15 de la mañana. Siempre a las 3:15 de la mañana, porque se acabaron dando cuenta la familia, según sus testimonios, miraban el reloj y algo ocurría. Es más, ya llegó a ser terrible porque se despertaban, tú mirabas el reloj y eran las 3:15. Aquí hay una familia con nombres y apellidos y además Norberto, nuestro compañero de Caracol, ha logrado hablar con ellos. Esta familia integrada por Natalia Cortés y su hermano, que se llama Euclides, lo mismo que sus sobrinos, fueron testigos directos. Nos cuentan que no los deja dormir un duendecillo. En este caso, para los niños es un duendecillo, para los mayores es una persona que no se deja ver la cara, que es alta, que es rubia, pero que no le alcanzan a distinguir más. Lo ven en el comedor, después salen corriendo, luego lo ven en la alcoba contigua, van y no encuentran nada, suben al tejado porque pasa corriendo por el tejado, tampoco lo ven. Y lo curioso del caso es que no son solo ellos los que han sufrido este fenómeno, sino que son más o menos 10 familias de este barrio en la población de Itagüí, en el departamento de Antioquia. Cuando menos es curiosa la descripción. Un hombre alto, espigado, muy delgado, el pelo rubio o albino casi, y que, claro, no ha podido entrar por ninguna puerta, por ninguna ventana, y que según siempre el testimonio, puede que sugestionado, puede que exagerado, o sobre todo puede que vinculado por esa rueda extraña del miedo. Dicen que de repente lo ven, pero es muy curioso. La historia de fenómenos en cualquier punto no es desconocida con estos individuos, sean lo que sean, aunque duerman en lo más profundo del cerebro, sean realmente algo ajeno a nosotros. La visión de un ser con ese pelo lacio, rubio, con una sonrisa un poco enigmática, como si fuese un extranjero a la antigua usanza, de repente aparecido en la nada. Por ejemplo, donde tú estabas ayer, precisamente en el volcán de Montaña Roja, uno de los encuentros, en esa oscuridad que tú has comprobado y hemos comprobado ya unas cuantas veces, allí uno de los famosos encuentros con lo extraño fue la presencia de una especie de luz pulsante y enmarcado por la luz una figura de ese tipo, que además avanzaba hacia el testigo que salió huyendo por esa pared tan escarpada, precisamente, que no es nada fácil de escalar. Es decir, en todas partes del mundo se habla de este tipo de apariciones. Lo raro es que las personas lo denuncien y tengan el valor de decir: está ocurriendo en mi casa. Escuchamos a Natalia Cortés, repito, hablando con esa ideología de la creencia profunda, como pasa en ciertas partes de Colombia, en que vivimos con otros seres que de repente se intercalan con nuestra realidad. Es diferente. Aquí a la gente le costaría mucho hablar. En España, por lo menos, seguro. En Colombia no. Así nos lo cuentan. En el barrio La Aldea, a ver, hace más o menos mes y medio, 2 meses, se vienen escuchando ruidos en los techos muy horribles. Nosotros vivimos, somos acá en esta cuadra 5 casas y a la vuelta son otras 5 casitas y los techos son de teja. Y parece que cogieran y arrastraran las tejas ya no están en su estado normal, sino que están boca arriba, y parece que las levantaran y las descargaran. En el caso de nosotros, se vio sentado acá en la sala, y una prima mía lo vio sentado acá en la sala. Lo único que hace es que nos perjudica en las noches, no nos deja dormir, y es molestando en los techos, horrible, y sale uno a ver de pronto qué es, y uno no ve absolutamente nada. Está claro,
de otras partes del mundo nos llegan casos que nos suenan mucho, que son parecidos, que según la parapsicología serían probablemente apariciones, y según la psiquiatría sería representaciones del inconsciente colectivo. Lo curioso, fijaos en este documento, es que aparece a ciertas horas, y ya imagino que la tensión y el miedo empieza a ganar enteros. Recuerdo perfectamente, lo recordábamos ayer aquí en Lanzarote, que uno indaga un poco, hasta en gente que espera que no va a contar cosas, y mucha gente le han pasado historias parecidas. Recordábamos que algunos niños precisamente son los que parece que más cualidades tienen para encontrarse con estas figuras o para verlo. Nos contaban un caso aquí en Lanzarote de un niño o una niña que hablaba en la soledad, ¿verdad? Y que de repente el padre llegaba y la niña señalaba un punto, siempre a un punto oscuro donde parece que ella ve algo. ¿Quién sabe si todo este mismo fenómeno está hilado? Este testigo del caso de Colombia nos hablaba de las horas concretas donde esta aparición, sea lo que sea tan absurda, surgía. Se está presentando todas las noches. Se presentaba primero en el transcurso de las 3, 4 de la mañana, 4:30. Pero ahora se está presentando más notorio desde las 9 de la noche, o si es hasta más 10, 11 de la noche, se empiezan a sentir los ruidos. Sorprendentes documentos para hacernos una idea global. Repito, no es una familia, son 10 familias, algunas de ellas sin ninguna vinculación, y que están algunos no durmiendo en sus casas, empezaron a dormir en el salón principal, como ha ocurrido en otros casos en España. Familias que, pasándolo muy mal, están en el salón de la casa atrancando las puertas porque creen que se aparece alguien dentro de la casa. En un principio que siempre suelen ser estos fenómenos achacados a ladrones que han entrado. Claro, la aparición que hay, siempre sonriente, siempre mirando, siempre apareciéndose en puntos concretos, es la misma. Le hemos ocurrido mucho es al padre. El padre vino, hizo oraciones, echamos agua bendita, se llamó una señora que viniera, pues que es también experta pues como en los temas, se le colocó una trampa pero no se cogió. Esa es la historia. ¿Qué os parece, amigos? En Colombia, apariciones concretas de un mismo ser. Nos sorprende tanto porque es otra cultura distinta, hay que decirlo, con muchas raíces comunes, pero han llamado hasta un sacerdote, como tantas veces ocurre, y lo que el sacerdote suele hacer es echar agua bendita, hacer ciertas oraciones, y a veces, esperemos que pase en esta ocasión, por sugestión o no, los fenómenos se marchan. ¿Os ha pasado en alguna ocasión? Imagino que con tanta claridad no, porque es difícil. Vamos a escuchar a los amigos comentaristas de Cuarto Milenio y de Milenio 3. 7640, palabra clave, milenio. Pues vamos ya con esos mensajes. Eduardo, un nuevo oyente de Milenio 3 desde Tenerife, que tiene 17 años y que desde ayer nos escucha y que le encanta el programa. Pues desde bueno, ayer. Esperamos tenerte todas las semanas aquí con nosotros. Pues bienvenido a la nave. Zárate desde Las Palmas, que nos dice: estoy de guardia en una farmacia, no me asustéis mucho porque no salgo a atender a nadie. También un amigo hispano-venezolano que dice que le gustaría que un día dedicáramos algún programa a María Lionza, que sigamos así con el programa. Hallazgo de tumbas en Lucena con 2000 años de antigüedad, un milenario, Francisco desde Écija. Tengo un vídeo grabado en Playa Blanca con teléfono y una foto donde se ve una luz moviéndose alrededor de la luna. Pues una luz en Playa Blanca, a ver si es la misma que viste tú, Alberto. ¿Estabas a la de Playa Blanca? Pues sí, estábamos ahí al lado, sí. Y bueno, esta era una estrella que se movía de manera muy extraña, pero yo creo que, vamos, su gestión mía seguro, y del compañero que iba conmigo, o sea... Que es otro misterio también, ¿eh? La sugestión es un gran misterio. Y además los dos ver lo mismo, ¿no? Y ver cómo se iba moviendo, la verdad es que fueron 4 minutos de infarto, de verdad. Luego damos las vías de contacto, ¿vale? Todas, por si acaso nos quieren enviar algo. Hola, yo he estado en las catacumbas de Palermo, llenas de momias de gente de más de 600 años, todas en posiciones impresionantes, nos dicen desde Gijón. Kilómetro 11, carretera Bilbao-Balmaseda. Se han apagado todas las luces, el coche se ha parado y los móviles están sin cobertura, salvo este. Demasiadas coincidencias. Un amigo mío es camionero y una vez vio una niña vestida de blanco por la noche, nos dice Isabel desde Pamplona.
Cada vez ponéis libros más difíciles de buscar, pero merece la pena, nos dice Casper desde Milenarios TK. Algún día tendríais que hablar del escritor Lovecraft. Pues claro que hombre, sí. Un Javier seguro terror. que hablará de él. Aupiker, bien por resaltar lo importantísimo que es la lectura y el gran universo de sabiduría y poder que encierran las letras escritas en un libro, nos dice José. Una noche de dolor para mí. Una bella enfermera me ayudó. Al día siguiente pregunté por ella y nadie la había visto. Fue en Ceuta, en el hospital militar, nos dice David desde Petrer. Y también saludar a Cantabria, que nos dicen, hermano Iker, estamos en las fiestas de San José, escuchándonos con un móvil en Cantabria. Pues ahora vamos a ir cambiando el tercio, amigo Noel Calero. Vamos a ponernos un poco serios de nuevo, porque hacía tiempo que no conectábamos con nuestro querido compañero Santiago Vázquez, que quiere hablarnos de algo. Tú, Carmen, has tocado el tema en varias ocasiones. Menos mal que luego va a venir la mente positiva, Alberto, porque hablamos sí que de una cosa muy oscura, desde el punto de vista siempre de la parapsicología, no de la Iglesia. La Iglesia tiene a la posesión demoníaca como un ejemplo de cosas que ocurren y que pasan desde el inicio de los tiempos. Desde las primeras escrituras bíblicas se habla de Jesús de Nazaret como el primer exorcista. Por lo tanto, un fenómeno que hoy podemos tratar de histeria, podemos tratar de personalidad múltiple y de muchas cosas, pero siempre hay un margen de casos que no son tan fáciles de explicar. Algunos casos reales generaron películas tan célebres y tan terroríficas, por ejemplo, como El exorcista. Pero hay un término muy curioso que identifica estos hechos desde el punto de vista paranormal. Vamos a hablar de la supuesta posesión de algo, cuando una persona empieza a actuar como dominada por algo, y muchas veces eso ocurre por jugar, nunca mejor dicho, con fuego. Cuando el fuego se llama la ouija, el espiritismo, las psicofonías. Nuestro compañero Santiago Vázquez nos va a hablar de ese extraño mundo que conjunta la creencia y la religión. Don Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hablaríamos esta noche de posesión. Sí. Pensé que era un fenómeno religioso y no tenía nada que ver con lo paranormal. Sí. Bueno, es un fenómeno que efectivamente está contemplado en la parapsicología y que tiene un nombre rarísimo desde el punto de vista técnico, y es prosopopesis. Es decir, en parapsicología exactamente, la posesión, bien has dicho, se interpreta más cuando se escucha como un fenómeno que se da dentro de un ámbito teológico, dentro de lo que es la religión. No solamente la católica, también hay posesiones o supuestas posesiones, como bien sabes, en otras religiones. Pero si vamos al punto de vista de la parapsicología, el término es ese, es una prosopopesis. Sí tenemos que decir, por casuística simplemente y por investigación, que los casos de supuesta posesión son actualmente rarísimos. ¿Cuál sería el caso tipo? Claro, es que lo que sucede es que lo que primero tenemos que hacer es descartar que la persona padezca algún tipo de psicopatología, porque la mayor parte de los casos efectivamente se trata, yo diría en un 98%, se trata de desórdenes psíquicos, alteraciones de la personalidad y otra serie de afecciones psíquicas. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje mínimo, pero lo hay, de personas que sí presentan ciertos tipos de síntomas, podríamos decir, desde un punto de vista parapsicológico, y que se puede achacar a que una causa ajena a esa persona esté actuando, esté operando, ejerciendo una influencia sobre esa persona. Claro, la influencia es una cosa, pero la posesión es otra. Es decir, la influencia es el paso anterior a la posesión. Por posesión se entiende el hecho de que una entidad del más allá se mete en el cuerpo de un sujeto, de una persona. Pero vamos a ver, ¿cuándo se abre la puerta, Santiago? ¿Es consciente la persona de que está siendo influida por algo o no? ¿O ya empieza uno a tener conciencia cuando el proceso es casi irreversible? Depende de los casos. Hay un dato muy interesante que has comentado, que se desprende de lo que has comentado, y es que hay literatura y documentación e investigaciones de supuestas posesiones en niños. Claro, en niños que no han practicado la ouija, por ejemplo, que no han tenido contacto con la magia, con las prácticas de la magia negra, por ejemplo, con otro tipo de actividades, y que sin embargo se da el fenómeno de la posesión.
de la supuesta posesión, de la prosopopesis. ¿Por qué razón? No solamente en niños, también en adultos. Personas que no tienen ningún contacto, ni siquiera creen, esto es lo que nos llama la atención a los investigadores, ni siquiera creen en los fenómenos paranormales, ni en la existencia del más allá, ni en espíritus, y sin embargo un día empiezan a tener una serie de manifestaciones que hacen pensar en que esa persona efectivamente está padeciendo una influencia de una causa ajena a ella. ¿Qué podríamos ver en una persona que empieza a tener esa influencia? Bueno, en primer lugar lo que sucede es que la persona, resumiendo muchísimo, sería muy, muy extenso, empieza a perder su equilibrio emocional. Este sería el primer síntoma que delata o que puede delatar una posible prosopopesis o posesión. Pero como fenómenos paranormales tenemos, por ejemplo, la xenoglosia o glosolalia. Es decir, que la persona en determinados momentos que además puede llegar a perder totalmente la conciencia, y es como si, porque así ocurre, así ha ocurrido, es como si otra personalidad diferente ocupase la persona, el cuerpo de esa persona. También ha ocurrido, y el cine lo ha reflejado muy bien, lo que es el cambio de voz. Es decir, que a través de una mujer, por ejemplo, salga la voz de un hombre. Esto ha ocurrido. Otros fenómenos, pues por ejemplo se agudiza muchísimo el fenómeno de la telepatía. Si la persona no lo tenía, aparece potenciado de una forma excesiva, tremenda, la telepatía, la clarividencia, el conocimiento de cosas ocultas, y como dice el ritual romano, también se puede dar, en casos ya muy extremos, el desarrollo de una fuerza sobrehumana, que con una persona, yo conozco un caso concretamente, no digo que sea posesión, pero sí que hubo algo raro. Un chico de, por aquel entonces, 20 años, creo recordar, 8 personas, 8 hombres, no podían con él. No podían sujetarle. ¿Qué opinas de que la psiquiatría hable, por ejemplo, de la doble personalidad? Pues que existe, que es un fenómeno que psiquiátricamente se puede dar. No solamente doble personalidad, fíjate, Iker, tú lo sabes perfectamente igual que yo, se pueden alternar, y ha habido casos en la historia de la parapsicología, se pueden alternar no 2 personalidades, se pueden alternar 4, 5 y 6 personalidades. Santiago, Sí. ¿sería una bomba de relojería que una persona que tenga este tipo de disociaciones de la personalidad a nivel psiquiátrico se sumergiera en los temas del ocultismo, por ejemplo? Sí, eso sería tremendo y muy perjudicial, tremendamente perjudicial. Es cierto que personas, por ejemplo, tú lo comentabas al principio de esta entrevista, personas que han practicado la Ouija u otra serie de prácticas, se les da a los pocos días, a veces semanas e incluso meses, el fenómeno de la prosopopesis. Prosopopesis, yo creo que es un nuevo término interesante a tener en cuenta, pero has hablado de xenoglosia, has hablado de hablar con voces distintas, has hablado de una serie de cosas que nos suenan también a mediunidad. ¿Qué diferencia habría? ¿Que el medium conscientemente busca eso y el que sufre la prosopopesis le llega? Claro, efectivamente. En el fenómeno de la mediunidad, lo que ocurre es que el sujeto, el medium, voluntariamente presta su cuerpo para que un espíritu se manifieste a través de su soporte físico. Eso es así desde el principio de los tiempos, efectivamente, desde las primeras creencias del ser humano. Así es, Iker. Efectivamente. Sin embargo, en la posesión, lo que ocurre es que la persona se ve violentada, es decir, no hay un consentimiento por parte de la persona, y esa causa ajena, esa entidad, si apoyamos la hipótesis espiritualista o espírita, ocupa el cuerpo de la persona a la fuerza. Dentro de, por ejemplo, la doctrina espiritista, se dan diferentes grados, es decir, la posesión no aparece según esta doctrina, igual que la teosofía u otras, no aparece de golpe, sino que se dan una serie de pasos antes de llegar a la posesión, que es el último grado: la subyugación, la obnubilación y la fascinación. Es decir, es como si el espíritu que quiere poseer finalmente a la persona va poco a poco comiendo el terreno a la persona que quiere poseer. La subyuga, la fascina, la obnubila y finalmente la posesiona. Es muy curioso, pero ¿qué podría hacer esa persona influida por ese espíritu? ¿Hasta dónde podría llegar?
Es complicado. Te podría contar algún caso que conozco personalmente de lo que se hace por ahí. Te lo cuento en 10 segundos. Una chica supuestamente poseída, una profesional, entre comillas, le cobró 30.000 pesetas por hacerle un exorcismo, no católico, sino a su estilo, con un puro. Yo presencié esa posesión, ese exorcismo, escupiéndole la cara aguardiente, en fin, golpeándola con hojas de laurel. 30.000 pesetas le cobró a esa persona. ¿Qué se puede hacer? Siempre lo decimos, y es cierto, y es que es así. Los grandes maestros de la parapsicología sí nos lo dicen. Lo primero que tiene que hacer la persona, y sobre todo también, por supuesto, las personas que rodean al supuesto poseso o posesa, es no acrecentar, no alimentar el fenómeno. Porque, como en tantos otros fenómenos, en la medida que alimentemos la sugestión, en este caso de la persona, el fenómeno va a cobrar más fuerza todavía. Va a cobrar más fuerza. Por lo tanto, el primer paso es intentar no prestar atención. Y hay una fórmula que suele funcionar y que la casuística sí nos lo indica. Creamos o no creamos, y es que la persona haga oración. La oración, igual que por ejemplo las fantasmogénesis, cuando se presentan para pedir oraciones, funciona. Parece ser que tiene un efecto en el espíritu que está intentando poseer o que ha poseído ya a la persona, la oración, y también dirigirse a esa entidad plantándole cara y diciéndole que no tiene por qué estar ahí, haciéndole razonar. Dejamos clarísima una vez más, y nunca son pocas las ocasiones en que hay que decir esto, porque cuánta gente joven, es que es increíble, se cree que está la puerta de acceso, que es muy sencillo abrir el pomo y meterse ahí, luego lo difícil es salir. Santiago, una vez más hacemos esa aclaración y seguiremos hablando de este fenómeno inquietante que hoy hemos sondeado, la posesión. Un placer, Iker, estar contigo como siempre. Igualmente, Santiago, como siempre. Después de lo que hemos escuchado en la peculiar voz de Santiago Vázquez, qué bonito es desde Lanzarote para el mundo enviar positividad con esa canción privilegiada, con esa curiosa composición, nuestra bandera para acabar el fin de semana con lo más importante. Mente positiva, Celestial Soda Pop, Relinch. Y Alberto, como siempre, hacía ya un par de semanitas que habíamos dejado aparcada, y cómo lo sentimos, la mente positiva, tus viajes, tus historias, tus investigaciones. Caramba, te veo con un libro por ahí. Creo que vamos a hablar de un tema punzante e importantísimo. Y qué seguimiento tiene esta sección, madre mía, y lo que ayuda a mucha gente. Pero ahora creo que también hablamos, no sé si de enemigos. Sí, bueno, hay que ver con otro punto de vista a nuestros enemigos, o a la gente que nos desquicia o la que no tragamos, porque ha llegado hasta mis manos un libro, como bien decías, escrito por Deidre Combs. Es una mujer que lleva mucho tiempo dedicada al mundo del crecimiento personal, titulado El peor enemigo, el mejor maestro, de la editorial Palmira, y con el subtítulo Cómo sobrevivir y triunfar sobre adversarios, competidores y gente que amenaza nuestras vidas. Curioso, ¿eh? El peor enemigo, mejor maestro. Cuéntanos. Sí, porque está claro que hay mucha gente que nos saca de quicio, se llamen como se llamen, enemigos, competidores, parientes políticos, pueden crisparnos los nervios y amargarnos la vida, eso está claro. En este libro nos habla, por ejemplo, de un par de casos, el que le llama, por ejemplo, todo cuanto hace me pone frenético. Ese es, por ejemplo, hay gente que pasa. Claro, el compañero que siempre que hace la pelota al jefe y que no soportas, el amigo que con sus actitudes nos estropea cualquier momento de paz, que tú estás tranquilito y viene y te interrumpe. Y luego hay otro, por ejemplo, que le llama el si no tuviera esa irritante manía, de gente, por ejemplo, el hermano que habla en el cine, el amigo que come con la boca llena, el que te fuma encima. Bueno, pues todos esos los llama él si no tuviera esa irritante manía, ¿no? Lo que normalmente que hacemos, pues sonreír, intentar que no se nos note el enfado, desaparecer o simplemente evitarlos, ¿no? Pero también puede haber otra alternativa que no muchos se plantean: aprender de la situación y procurar sacar de algo negativo algo positivo. Muy interesante esa actitud, ¿eh? Está
Está claro que no es nada fácil, pero finalmente puede ser muy útil. Él le llama un poco la actitud del guerrero, ¿no? En vez de obviar lo que pasa, enfrentarlo y trabajarlo, ¿no? Hay un ejemplo que viene en este libro que puede servir perfectamente para ilustrar la situación. Habla del dueño de un negocio, de un empleado que durante mucho tiempo le está robando a este señor en el negocio, ¿no? Y entonces él habla de este empleado y dice: Gil era bueno, no podía demostrar mis sospechas y todavía no sé exactamente cuánto me había quitado, pero mientras yo ideaba cómo librarme de él, observé sus tácticas y me enteré de los puntos débiles de nuestra empresa. Gil fue un excelente maestro y me alegré de verle actuar. A raíz de esto, pues podemos pensar que una de las cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a un enemigo, pues es aumentar la capacidad de observación y de análisis. Es bueno observar las reacciones y los actos de nuestros enemigos para analizarlas y sacar beneficio, porque muchas veces las actitudes que ellos están teniendo nos pueden llevar, como en el caso de este empresario, a conocer una verdad de nuestra empresa o simplemente a conocer defectos que nosotros tenemos, ¿no? Hay una frase que se utiliza mucho en PNL, que hemos hablado una vez de programación neurolingüística. Programación neurolingüística. Eso es, que puede venir muy bien, que es cuando algo no te funcione, prueba algo nuevo. Esto es una táctica que hay que seguir de vez en cuando, pero nos empeñamos una y otra vez en hacer las mismas cosas. Tenemos todos un poco, eso es nuestra especie, las ¿cómo son? Orejeras, o lo que llevan los borricos así, sí. Y venga, tira contra el muro, aunque una y otra vez. A mí me pasa, pues hay que probar de vez en cuando cosas nuevas. Cuando un enemigo nos esté dando todo el día en nuestro punto débil, tenemos que intentar no hacer lo que hacemos habitualmente, sino cambiar de táctica y ver cómo funciona o cómo reacciona nuestro enemigo, ¿no? Luego hay una cosa que está bastante bien también, que no todo es ganar o perder. Hay una opción que muy buena y que no todo el mundo se plantea, es intentar ganar los dos. Yo creo que esta táctica tendríamos que hacerla más de una vez. Cuando tenemos un competidor o tenemos alguna persona en la que entramos con ella en competencia, siempre tenemos que ganar como sea y que él pierda, ¿no? Y nunca pensamos que podemos ganar los dos, que siempre hay un intermedio en el que él gana y nosotros ganamos, y es una buena Para eso hay ventaja. que ser generoso. Sí, hay que es otro de los elementos importantes de la mente positiva, ¿no? Pero en el fondo, fíjate, cuando uno deja a un enemigo y no lo deja herido, yo creo que al final es un beneficio para uno mismo, ¿no? Y además había quien decía también que siempre uno tenía que estar al lado de su enemigo, porque era verdaderamente con el que iba a aprender y con el que iba a realizarse, ¿no? El que no tiene problemas de decirte lo que piensa de ti, lo que le plantees, lo que le molestes, todo te lo va a decir a la cara, con lo cual es una buena manera de aprender. Pero eso no hace falta ser tu enemigo, también tus amigos te pueden decir. Sí, pero los amigos somos más generosos. Los amigos, los defectos de un amigo intentamos un poco camuflarlos, todo nos parece bien. Es cierto que cuando tenemos un amigo se nos convierte casi pues como un hermano y empezamos a quererle, y en ese momento que se quiera a las personas, pues como que todo te molesta menos, ¿no? También. Entonces, bueno, tener el enemigo cerca es bueno para vigilarle, para aprender y para enterarte de lo que hace. Y sobre todo, algo muy importante es observar toda esta situación y reflexionar durante esta semana, de decir, bueno, ¿y a quién le pongo yo nervioso? ¿O a quién molesto con mis actitudes? ¿Qué puede ocurrir, no? ¿Qué actitudes tengo que pueden molestar a los demás? Y bueno, pues también plantearse un poco el cambio que podemos hacer, ¿no? Y que podemos realizar con otros. Ahora, el gran concepto sería, ¿qué es un enemigo? Yo sé que hay muchísima gente, bueno, pero muchísima, imagino que habrá, que no le guste nada lo que hago, ni cómo soy, porque hay una cosa que yo he aprendido que es muy interesante, y me lo dijo alguien, no puedes caer bien a todo el mundo, o sea, es absolutamente imposible. Entonces tienes que ser consciente de eso. Hay mucha gente que, claro, quiere que siempre todo su entorno, todo lo que conoce, estén de acuerdo con él. Eso es totalmente imposible, y además saber eso y comprender eso te libera de muchas cargas. Así que enemigos, bueno, habrá gente que se empeñe en ser enemigo. Yo no creo que tenga enemigos personalmente, o por lo menos yo no lo interpreto como enemigos, porque si no yo le estaría dando demasiada importancia, ¿no? Bueno, pues si alguno piensa que tiene enemigos, yo creo que también la actitud, que hemos hablado muchas veces aquí, es importante. Y hay un cuento que podría resumirlo muy bien y que nos habla de China, ¿no? De hace mucho tiempo, de una joven llamada Lili, que se casó y se fue a vivir con su marido y con su suegra, y después de algunos días pues comienzan las tensiones con su suegra y la convivencia comienza a ser insoportable. Sus personalidades eran muy diferentes y Lili fue irritándose con los hábitos de la misma, que frecuentemente la criticaba. Los meses pasaron, Lili y su suegra cada vez discutían y peleaban más. De acuerdo con una antigua tradición china, la nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla en todo.
Lili, no soportando más vivir con la suegra, decidió tomar una decisión y visitar a un amigo de su padre para pedirle consejo. Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo: no tienes que usarlas más de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque ello causaría sospechas. Deberás darle varias hierbas que irán lentamente envenenando a tu suegra. Cada 2 días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. Ahora, para tener la certeza de que cuando ella muera nadie va a sospechar de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar de manera muy amigable. No discutas, ayúdala a resolver sus problemas. Recuerda, hazme caso y sigue todas mis instrucciones. Lili respondió: sí, señor Juan, haré todo lo que usted me pida. Lili quedó muy contenta, dio las gracias al señor y volvió muy apurada para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y cada 2 días Lili le servía una comida especialmente tratada. Siempre recordaba lo que el señor Juan le había recomendado sobre evitar sospechas, y así controló su temperamento, obedecía a su suegra y la trataba como si fuese su propia madre. Después de 6 meses, la casa entera estaba completamente cambiada. Lili había controlado su temperamento y casi nunca peleaban. En esos meses no había tenido ni una discusión y ahora parecía mucho más amable y más fácil de tratar. Las actitudes de la suegra también cambiaron y ambas pasaron a tratarse como madre e hija. Un día Lili fue nuevamente en busca del señor Juan para pedirle ayuda y le dijo: querido, necesito pedirle un gran favor. Me tiene que ayudar a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera por causa del veneno que le di. El señor Juan sonrió y señaló con la cabeza: Lili, no tienes por qué preocuparte. Tu suegra no ha cambiado. La que cambió fuiste tú. Las hierbas que te di eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba en tu mente, en tu actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella. La mayor parte de las veces recibiremos de las otras personas lo que les damos, y por eso tienes que tener cuidado y acordarte siempre: el plantar es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Ten cuidado con lo que plantas. Pues te voy a decir, Alberto, que una de las cosas bonitas de hacer este programa es que gente de tantos países, gente de México, gente de los desiertos de Chile, como digo, gente de las selvas de Colombia, gente de las urbes mexicanas, gente de la pampa argentina, gente de las urbes también de Estados Unidos, estén recibiendo no solo misterio, sino cosas como intentar, por ejemplo, amar la lectura. Pero sobre todo me siento muy orgulloso de que cuentos milenarios como estos, estoy seguro que ayuden a muchísima gente. Solo por eso merece la pena estar en esta nave del misterio. Y es que son los enemigos, es todo un mundo, ¿eh? Haría falta un par de monográficos de Milenio 3. Todos yo creo que a veces creemos que tenemos enemigos, nos enzarzamos. En mi experiencia personal, que me he convertido en objetivo, porque lo puedo decir, porque como me da exactamente igual y yo intento ser tan feliz porque hago lo que me gusta y tengo mis amigos y mis hermanos, pues claro, la gente, tú entiendes, no le tiene por qué gustar lo que uno hace. Y cuando te aíslas y solo piensas en positivo y ejerces lo que contamos en esta sección, es que de verdad no hay ningún problema. Había otros, bueno, entre los escritores, madre mía, los espadachinajes que hacían. Y yo recuerdo incluso Camilo José Cela, en esa terrible pero magistral novela que cambió la historia de la literatura de posguerra en España, se llama La familia, de Pascual Duarte, es la segunda obra más traducida después del Quijote. Me sorprendió mucho y a veces he llegado a entender, y con una sonrisa he vuelto a leer esa dedicatoria que hace CJC, Camilo José Cela, año 42, en aquel libro que se imprimió en Burgos y que a punto estuvo de ser prohibido. Decía: a mis enemigos, que tanto me han ayudado en mi carrera. En fin, que lo mejor es creer que uno tiene enemigos y disfrutar y ser feliz, ¿no? Para eso estamos en Milenio 3. Y pobres suegras, por Dios. Hombre, las traten bien, que las suegras son muy majas. Nos enseña que un cambio de actitud por parte de uno y de saber comprender y escuchar y demás, al final cambia la actitud del otro seguro. Y una sonrisa cambia una actitud también segurísimo. Y si no la cambia, problema del otro. Claro. Oye, una cosa, lo decía antes Alberto cuando estábamos en las noticias. Esto sí que es un misterio también. Aquí en Lanzarote nos vamos con un recuerdo maravilloso, pero que a gusto hemos estado en este estudio, por ejemplo, ¿eh? Sí, cuando se está a gusto, yo se lo decía a Iker y además lo estábamos notando, aquí podríamos estar horas y horas y horas para disgusto de nuestros oyentes.
Mañana en Cuarto Milenio, amigos. Mañana con temas tremendos. También hablaremos del cambio climático. Noel Calero, muchas gracias, compañero. A todos los amigos de Ser Lanzarote, a todos los que componen esta familia, a todos. Vicky. A todos. A los técnicos, a los maestros que están aquí haciéndolo todo. Un abrazo fortísimo. Gracias, amigos milenarios.